Atención, atención, corazones insomnes del panorama social. Prepárense porque lo que les voy a revelar es un auténtico cataclismo que ha desatado un tsunami de proporciones bíblicas en el siempre convulso universo de la fama, una bomba informativa que ha pulverizado la calma aparente. Belén Esteban, la fuerza indomable que mueve montañas mediáticas, ha irrumpido con la furia de un volcán en erupción contra Jesulín de Ubrique y María José Campanario, desenterrando secretos que yacían ocultos bajo un manto de silencio forzado y dinamitando de raíz cualquier vestigio de concordia que pudiera existir. La indiscutible soberana del pueblo, la voz que resuena en cada hogar, ha lanzado una andanada frontal y demoledora, una estocada sin miramientos ni piedad. Dirigida con precisión quirúrgica hacia el afamado diestro de Ubrique y su cónyuge actual, María José Campanario, reabriendo una contienda que para la mayoría se encontraba enterrada bajo el peso ineludible del tiempo. La raíz de esta nueva pugna, para asombro de absolutamente nadie, conserva su esencia inalterable, pero se manifiesta ahora con una virulencia tan extrema y una connotación tan explosiva que la proyecta directamente al epicentro de la actualidad mediática, transformándola en una vorágine incandescente que devora las redes sociales y mantiene en vilo a millones de seguidores. Aquello que la opinión pública, y con ella una vasta legión de adeptos a la crónica rosa, consideraba un episodio definitivamente finiquitado, sellado y olvidado por el implacable paso de los años, ha resurgido con una energía completamente inesperada, desafiando cualquier pronóstico de una paz duradera y demostrando que algunas heridas nunca cierran del todo. Esta vez el ataque se presenta envuelto en un velo de ironía tan hiriente y un sarcasmo tan agudo como una navaja recién afilada, pero también, y aquí reside el meollo de la cuestión, impregnado de una cólera ancestral y un resentimiento tan hondamente arraigado que apenas logra disimularse, dejando entrever una llaga que continúa abierta y supurando. Justo en el instante en que la percepción general dictaba que las turbulentas aguas del océano mediático discurrían, por fin, con una cierta placidez, la figura central e indiscutible de tantos dramas televisivos ha hecho acto de presencia en el proscenio público, y lo ha hecho con un pronunciamiento que ha generado una auténtica onda sísmica. Un eco estruendoso que ha retumbado con fuerza inusitada en la crónica social de nuestro país, y en cada rincón donde se consume este interminable culebrón. Este suceso, que parecía extraído de un guión cinematográfico de altísimo voltaje, ha dejado boquiabiertos a propios y extraños, corroborando una vez más que cuando Belén Esteban articula una sola palabra, el firmamento de la farándula, sin excepción alguna, experimenta un verdadero cataclismo. Un sismo de proporciones incalculables que sacude cada estructura y pone a prueba los nervios de acero. La tertulia matinal de una emisora radiofónica de gran renombre, reconocida por su incuestionable influencia en el panorama nacional, se transformó inesperadamente en el escenario idóneo, casi predestinado, para esta flamante escaramuza verbal, una contienda dialéctica que promete dar muchísimo que hablar en los días y semanas venideras. Belén Esteban, participando con una vehemencia característica y desbordante como invitada estelar de lujo, volvió a aludir, sin el menor atisbo de freno o cortapisa, a su expareja, el célebre torero Jesulín de Ubrique, dejando meridianamente claro que las cuentas pendientes aún no están saldadas, ni mucho menos, y que el pasado sigue pesando como una losa sobre el presente. En un instante que parecía brotar de forma completamente espontánea, casi como un descuido involuntario o una confesión escapada del alma, profirió una sentencia que ha encendido de inmediato todas las alarmas en el panorama rosa, desatando una vorágine de especulaciones y análisis que aún no ha cesado. Creo que trata a todos sus hijos por igual, espetó la colaboradora de televisión, así, sin paliativos, sin circunloquios, con una claridad meridiana para que a nadie le cupiera la más mínima duda de a quién se refería con esa aseveración tan demoledora y lacerante. A su propia hija, Andrea Janeiro, la única hija que comparte con el torero y la raíz misma de este conflicto inagotable y sin visos de solución. Pero la situación, lejos de estancarse en ese punto y disiparse en el aire cual humo, tomó un cariz aún más incisivo y punzante, como una flecha que se clava más profundamente en una herida ya existente y dolorosa. Belén, quien en innumerables ocasiones ha manifestado su férreo deseo de alejarse de las pugnas mediáticas y de mantenerse al margen de las controversias que antaño la envolvían sin tregua, remató su lapidario comentario deseándoles lo mejor a Jesulín y a su cónyuge María José Campanario. No obstante, lo hizo con una ironía tan descarnada que casi resultaba dolorosa para el oyente avesado, una burla apenas disimulada que resonó con fuerza atronadora en cada casa y en cada conciencia.
Si desean estar al tanto de cada giro inesperado y cada revelación sorprendente en este interminable culebrón que nos mantiene en vilo con el corazón en un puño, les invitamos a unirse a la vibrante y exclusiva comunidad de Chismeando CON Glamour, donde la información más exclusiva y los análisis más perspicaces siempre son la principal protagonista. Su inflexión vocal, sus estudiadas pausas dramáticas, su sarcasmo al disertar sobre la supuesta dicha y armonía del diestro y su esposa, y al mencionar que se alegra de que se porte con todos sus hijos, revelaron sin ambajes la mordaz crítica que encerraba, una acusación velada pero potentísima, un reproche lanzado con premeditación y alevosía. Cuando se le interpeló directamente sobre si realmente albergaba la convicción de que Jesulín trataba a todos sus vástagos por igual, Belén respondió con una cínica y reveladora negativa rotunda. No, con todos no. Acto seguido añadió una enigmática evasiva que solo avivó el fuego y multiplicó la intriga. Yo soy muy irónica, cariño. Este juego de palabras cargado de segundas intenciones no hizo sino avivar las llamas de la especulación desmedida, dejando a la audiencia colgando de cada palabra y cada gesto, ansiosa por desentrañar el significado oculto. Finalmente, al ser confrontada con la posibilidad de que un titular de prensa afirmara que Jesulín es un buen padre que está cuando sus hijos le necesitan, la reacción fue contundente y lapidaria. Va su palabra. Una exhibición magistral de sarcasmo que no pasó desapercibida ni para los experimentados conductores del espacio radiofónico, quienes no podían disimular su asombro, ni por supuesto para los millones de ávidos oyentes que en ese instante percibieron la magnitud del envite. La contundencia de la estocada verbal, lanzada al aire con una precisión digna de los mejores esgrimistas mediáticos. La repercusión de semejante demostración de agudeza irónica fue instantánea y desbordante, como una chispa que enciende un polvorín a punto de explotar, esparciendo su pólvora por cada rincón. Las plataformas de redes sociales se prendieron al instante, propagando la declaración de Belén con la velocidad de la luz, alcanzando rincones insospechados del ciberespacio, convirtiendo cada comentario en un nuevo viral imparable que se multiplicaba por segundos. Y es que esta no es, ni de lejos, la primera ocasión en la que la popular colaboradora de televisión saca a colación el espinoso tema de la relación de Jesulín con su hija primogénita, Andrea. Pero sí que ha sido una de las veces en las que su voz ha sonado más cargada de un resentimiento profundo y de una frustración palpable que parece arrastrar desde hace años. Una herida que se niega obstinadamente a cicatrizar, a pesar de los esfuerzos de muchos por curarla. Lo más significativo, y lo que añade un estrato de complejidad a esta ya intrincada trama, es que esta explosión pública se produce justo después de una temporada estival en la que, según informaciones procedentes de fuentes de absoluta fiabilidad y muy allegadas al círculo familiar más íntimo, Andrea Janeiro habría recibido una propuesta formal para pasar una serie de jornadas junto a su progenitor, lo que prometía un respiro en la guerra y una tregua tan ansiada. Sin embargo, lo que se anunciaba con bombo y platillo como un acercamiento prometedor, un anhelado puente tendido entre padre e hija que podría sanar antiguas heridas, terminó desvirtuándose de una manera totalmente incomprensible, dejando un sabor amargo en el ambiente y alimentando la desconfianza que ya existía de forma latente en el corazón de la familia. La gran interrogante que ahora flota en el éter mediático y que todos los analistas del corazón y el público en general se plantean con insistencia, casi con desesperación, es la siguiente. ¿Está Belén verdaderamente afectada y dolida, hasta lo más hondo por el desengaño vivido por Andrea en relación con su figura paterna, Jesulín, y su constante y flagrante ausencia en momentos clave de su crecimiento y desarrollo personal? ¿O es que simplemente le resulta humanamente imposible evitar volver a caer en la contienda, especialmente cuando en la ecuación familiar y mediática aparece la omnipresente figura de María José Campanario, su eterna némesis en el escenario público, el detonante de tantas iras? Durante la época veraniega que acabamos de dejar atrás, el panorama parecía abrirse a una tregua largamente ansiada, un soplo de aire fresco en medio de la tormenta perpetua que azota a esta familia. Tras años de cruces de declaraciones incisivas, de tensiones acumuladas en el alma que parecían desgarrarla y de heridas emocionales que nunca lograron cicatrizar del todo, se vislumbraba la remota posibilidad de que Andrea Janeiro y su padre, Jesulín de Ubrique, pudieran por fin reencontrarse de una manera genuinamente significativa, sellando una paz duradera y un vínculo inquebrantable. La prensa especializada en la crónica del corazón, siempre ávida de exclusivas y de titulares jugosos,
Se hizo eco con gran entusiasmo de una noticia que en apariencia sonaba a un augurio de reconciliación, un bálsamo para la maltrecha relación que mantenía en vilo a los seguidores. Para no perder detalle de cada intriga que se teje en el mundo de las celebridades, les animamos a sumarse a la comunidad de Chismeando con Glamour, su fuente de confianza en el entretenimiento más exclusivo. Según se filtró a los diversos medios de comunicación, con un nivel de detalle que rozaba lo íntimo y lo escandaloso. Jesulín habría cursado una invitación directa a su primogénita para que compartiera unos días de convivencia con él y con el resto de su núcleo familiar en su emblemática residencia gaditana. La célebre finca Ambiciones, que ha sido testigo mudo de innumerables episodios de esta saga familiar y de los altibajos de sus protagonistas. Era un acontecimiento que una multitud de observadores deseaba fervientemente interpretar como el punto de partida de un ansiado acercamiento, como un gesto de buena voluntad genuina, un intento, por mínimo que fuera en su escala, de tender un puente afectivo entre dos mundos que parecían, hasta ese momento, irrevocablemente distanciados y separados por un abismo de incomprensión y de profundo resentimiento acumulado durante décadas. No obstante, la cruda realidad se manifestó de forma muy distinta a las esperanzadoras expectativas que se habían forjado con tanta ilusión, porque Andrea finalmente no acudió a la cita. Su ausencia fue notoria, palpable y dejó un hueco evidente en la imagen idílica que se había pretendido proyectar, un resquicio de desilusión que se hizo eco en cada rincón del panorama rosa y que desató nuevas conjeturas. Ese silencio posterior, ese gesto no realizado, o mejor dicho, esa elocuente falta de presencia física, ha sido interpretado por Belén Esteban como una nueva y profunda decepción. Una herida más en la larga lista de desaires que, según su versión inquebrantable, la joven ha soportado a lo largo de los años, acumulando un dolor que parece no tener fin ni consuelo. Desde el entorno más próximo a la polémica colaboradora de televisión, se ha difundido con notable insistencia que Andrea no se sintió a gusto con las condiciones que rodeaban dicha invitación, percibiéndola como algo excesivamente forzado, carente por completo de espontaneidad y de un verdadero deseo de encuentro, casi como un compromiso impuesto, una obligación más que un gesto de cariño. Se comentó con cierto detalle que se le citaba en una fecha concreta e inamovible, sin apenas margen para la flexibilidad o la adaptación a su agenda personal, y que en esencia no hubo un acercamiento auténtico y sincero, sino una mera formalidad protocolaria, una especie de gesto calculadamente diseñado para la galería, con el objetivo primordial de limpiar una imagen pública que para muchos se encontraba notablemente deteriorada en lo que a su rol de padre respecta. Un lavado de cara mediático que no ha conseguido convencer a nadie. Y por supuesto Andrea, que ya es una mujer plenamente adulta, madura y con un criterio propio bien consolidado e inquebrantable, no se deja embaucar fácilmente con palabras bonitas ni con apariencias superficiales, siendo capaz de ver más allá de lo evidente, de lo que se muestra en la superficie. Ella es perfectamente capaz de discernir cuando un gesto se hace de corazón, con una intención pura y sincera que nace del alma, y cuando responde a intereses más superficiales o meramente mediáticos, buscando un titular o una foto para apaciguar las críticas, lo que la convierte en una figura difícil de engañar o manipular con falsos propósitos. Para seguir desentrañando los misterios de la crónica social y no perderse ni un ápice de estos conflictos que tanto nos apasionan y nos mantienen intrigados, les animamos encarecidamente a sumarse a la comunidad de Chismeando con Glamour, donde cada secreto es desvelado y cada verdad sale a la luz. Y es precisamente aquí, en este punto crucial de la incomprensión y la desilusión profunda, donde entra de lleno la figura protectora de Belén Esteban, erigiéndose una vez más como la inquebrantable defensora de su primogénita, su escudo protector que la resguarda de toda adversidad. Porque si algo ha demostrado Belén Esteban a lo largo de más de 2 décadas de incesante exposición mediática, de batallas campales televisivas y de momentos de extrema vulnerabilidad pública, es que cuando percibe que su hija no está siendo tratada con el cariño, el respeto y la consideración que a su juicio y al de muchos merece, ella irrumpe sin la menor contemplación en la arena pública, dispuesta a defenderla a ultranza, con una fiereza que pocas madres exhiben ante las cámaras, convirtiéndose en una leona furiosa que protege a su cría con garras y dientes. Y esta vez, como era de esperar por todos los que siguen esta saga con avidez, no fue la excepción, sino más bien la contundente confirmación de una pauta de comportamiento arraigada y profundamente consolidada a lo largo de los años, una estrategia que siempre le ha dado resultados y que refuerza su imagen pública.
según relatan quienes estuvieron presentes en el plató de televisión, donde se desató la polémica y pudieron percibir cada gesto, cada matiz y cada entonación. El comentario inicial de Belén sobre la palpable desigualdad en el trato paternal de Jesulín hacia sus hijos fue tan solo el preámbulo. La chispa que encendió la mecha de una sucesión imparable de pullas veladas y críticas solapadas, que continuó lanzando durante la totalidad de la emisión del programa, manteniendo la tensión en el aire como una espada de Damocles suspendida sobre las cabezas de todos los implicados. Aunque se cuidó meticulosamente de no nombrar directamente a María José Campanario, sus insinuaciones eran diáfanas, transparentes como el agua cristalina, para cualquiera con un mínimo de perspicacia. Sus ironías estaban afiladas como cuchillas de afeitar y sus miradas, cargadas de un significado profundo y punzante, lo decían absolutamente todo sin necesidad de una sola palabra, comunicando mucho más que cualquier discurso explícito o larguísimo parlamento. No se trataba únicamente de un dolor reciente ni de un arrebato puntual fruto de un momento de debilidad o de un simple desliz emocional momentáneo. Aquí se entrelazan décadas de historia compartida, un profundo resentimiento acumulado en el alma y por encima de todo una herida emocional que nunca ha logrado cerrarse del todo, una llaga permanente que duele en el entramado familiar de manera crónica, como una enfermedad sin cura que se prolonga indefinidamente. Esta confrontación, por tanto, no es un episodio aislado y fortuito, sino el eco persistente de un conflicto que se niega obstinadamente a desaparecer. Un ciclo doloroso que se repite con una regularidad incomprensible y en el que cada palabra pronunciada, cada silencio guardado, resuena con el peso de un pasado intrincado y complejo que nadie parece capaz de dejar atrás. La tensión entre ambas figuras es tan tangible que casi se puede palpar en el ambiente, una atmósfera cargada de electricidad que amenaza con explotar en cualquier momento, desatando una nueva tormenta. Sumérjanse en cada detalle de las disputas más candentes del mundo, Rosa suscribiéndose a Chismeando CON Glamour. Y así, queridos espectadores y ávidos oyentes, la batalla inacabada entre Belén Esteban, el torero Jesulín de Ubrique y la enigmática María José Campanario ha vuelto a explotar con una fuerza inaudita, demostrando que algunas heridas nunca cierran del todo y que el pasado, por mucho que se intente enterrar bajo capas de silencio y olvido, siempre encuentra la forma de resurgir más vivo y más punzante que nunca, para tormento de todos los implicados y fascinación de los que miran. Las palabras cargadas de ironía y sarcasmo de la princesa del pueblo han desatado una auténtica hecatombe mediática, poniendo de nuevo en el ojo del huracán la delicada relación del torero con su primogénita Andrea Janeiro y la supuesta influencia, para muchos ya confirmada como una verdad innegable, de su actual esposa. Es este el grito desesperado de una madre que solo anhela la felicidad de su hija y que lucha por ella con uñas y dientes, sin descanso. O una estrategia calculada y milimétricamente diseñada para mantener viva una rivalidad eterna que, de alguna manera, beneficia a Belén misma en su imparable carrera mediática, asegurando su permanencia en el Olimpo de la fama. El silencio atronador de Jesulín es una muestra de hartazgo absoluto ante las constantes filtraciones y el escrutinio público que lo persigue día y noche, o una admisión tácita de su incapacidad para forjar un vínculo más estrecho y sincero con Andrea, su primogénita, a pesar de sus deseos. Y el mutismo de María José Campanario es un escudo de dignidad forjado con los años y una admirable contención, o una silenciosa complicidad que alimenta la distancia familiar y la mantiene en el tiempo, perpetuando el dolor. Lo que es innegable es que este nuevo capítulo de la saga familiar promete más giros inesperados, más declaraciones incendiarias y, sobre todo, muchas más preguntas sin respuesta que solo el tiempo. O quizás una nueva bomba mediática lanzada sin previo aviso por alguno de los protagonistas podrá desvelar por completo, sacudiendo de nuevo los cimientos. La tensión se corta en el aire de la crónica social y la verdad, como siempre, parece estar oculta entre las sombras de las medias verdades y los intereses ocultos, aguardando ser descubierta por los ojos más perspicaces. Esta historia que parecía destinada a la calma y al olvido, ha vuelto a demostrar que en el corazón del panorama mediático la paz es, en el mejor de los casos, un espejismo, y la calma una simple ilusión que se desvanece con cada nueva declaración. Belén ha vuelto a la carga y ha desatado el apocalipsis mediático. La polémica de Belén contra Jesulín y Campanario por su hija Andrea es el epicentro de un nuevo tsunami imparable, una ola gigante que arrasa con todo a su paso. No se pierdan las próximas exclusivas y suscríbanse ahora mismo a Chismeando CON Glamour para que nunca jamás se queden sin lo último en el mundo de las celebridades. El chismorreo más candente,
y las noticias que realmente importan en el universo rosa, siempre un paso por delante. Hasta la próxima, chismosos y chismosas, el corazón nunca descansa,